Las armas son instrumentos mortales que solamente deben ser utilizadas cuando no hay alternativa. Sun Tzu, el arte de la guerra. Sun Tzu, ¿no? Tzu. Sun Tzu. Sun Tzu. Soy Mina Maura, pero hoy me siento un poco como si fuera Thor quemada. ¡Drácula! El vampiro gallego. Mierda, he rayado la mesa. No me gusta que se metan en mi cabeza. No me gusta que me manipulen. Drácula mató a Lucy. Bueno, técnicamente Hannah mató a Lucy. Pero nada habría ocurrido si Drácula no le hubiera convertido en vampiro. Drácula fue en realidad el que le quitó la vida. Lucy era mi amigo. Está a punto de amanecer. Llevo toda la noche despierta y no tengo sueño. Tengo lo contrario al sueño. Oñeus. ¿Oñeus? ¿Sueño? Oñeus. Vale, igual sí que necesito dormir un poco. Y aún así siento que estoy más despierta que nunca. A ver si va a ser verdad que estoy bajo el influjo del vampiro. Ya me lo advirtió Iván. No eres tú, es la sangre de Drácula la que habla. Llevo toda la noche repitiéndomelo, como un mantra. No eres tú, es la sangre de Drácula la que habla. No eres tú, es la sangre de Drácula la que habla. No eres tú, es la sangre de Drácula la que habla. No parece muy sano. No creo que ningún psicólogo me recomendara este tipo de meditación. ¿A lo mejor Hannah? A lo mejor Hannah. La cosa es la siguiente. ¿Qué puedes hacer si sospechas que no eres dueño de tu propia mente? Al final se reduce a un tema de supervivencia. Da igual cuántas vueltas le des, siempre llego a la misma conclusión. Solo hay una manera definitiva de recuperar mi propia mente más allá de cualquier duda. Y ya me he decidido. Voy a matar a Drácula. Deseadme suerte. ¿Qué pasa, gente? Ya estamos de vuelta. Muchas gracias por el apoyo que le habéis estado dando a la serie y por la paciencia que habéis tenido por el parón de las últimas semanas, pero ya estamos aquí con la recta final de la serie. Por cierto, que tengo que hacer dos avisos. Uno, a la serie le quedan ya muy poquitos capítulos para terminar. Os lo digo para que os vayáis haciendo la idea, especialmente los que no conocíais el libro. Y para el segundo, me voy a poner serio. Amigos, amigas, amigues, sé que es duro, pero tenéis que empezar a haceros a la idea. Lucy ha muerto. Sé que es difícil, pero tenéis que aceptarlo y continuar con vuestra vida. Más que nada porque necesitáis un estado emocional bien fuerte para soportar lo que se avecina, porque ya habéis visto a Mina en el capítulo de hoy, que ha empezado el año bien fuerte. Y como ya queda tan poquito, os voy a pedir que me dejéis en comentarios cómo creéis que va a acabar esto, porque después del capi de hoy no pinta muy bien. Yo, mientras tanto, me voy a quedar aquí sentado leyendo comentarios, y nosotros nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego, gente!